Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, tenemos ya en línea a doña Rosario Espinal, la doctora Rosario, quito lo de doña, sí, la doctora por favor, Rosario Espinal, una académica consultora internacional con materia, una politóloga de verdad. Bienvenida, doña Rosario, ¿cómo está usted? Bien, gracias, ¿cómo están? Bueno, doctora, aquí se encuentra don Pedro Jiménez, Virgilio Félix, César Cabrera y Aníbal Herrera. Muy bien. Mire, doctora, primero comencemos por el escenario internacional. ¿Cuál es su opinión, si ha tenido la oportunidad de analizar lo que está aconteciendo en la región electoralmente post pandemia? Su reflexión al respecto. Bueno, lo que se observa es que la pandemia va a tener sus efectos. Eso es entendible porque la pandemia genera incertidumbre, situaciones económicas difíciles, y en esos contextos, pues, una de las cosas que se ven es que puede haber cambio de gobierno, o sea, que el partido, por ejemplo, si es un presidente que va a reelección, o si es un partido pues que no pueda lograrlo por los niveles de insatisfacción, sobre todo si ya tienen un tiempo en el poder. Ese es uno de los efectos. Otros efectos que se pueden ver es que los gobiernos tengan que buscar nuevos mecanismos para tener apoyo. Varía de país en país, pero por ejemplo el tema migratorio, o sea, ir en contra de los inmigrantes, es una política de bajo costo económico y de alta rentabilidad simbólica, porque la gente se cree que van a terminar con ese problema. Sin embargo, es simplemente ganando tiempo que están los gobiernos, aunque en el proceso generan tensiones. Y así, o sea, hay otros que van a tomar... Pero cuando le pregunto, doctora, es porque hay un ambiente de pulso entre la sociedad civil, las ONG organizadas y los partidos políticos por hacerse con el control del poder, por ganar elecciones, ¿serán desplazados los partidos políticos por las entidades de la sociedad civil en esta nueva cultura del activismo político electoral? No, las organizaciones de la sociedad civil no pueden reemplazar los partidos en el manejo del Estado, en los procesos políticos, en las competencias electorales. No pueden. Los partidos son las organizaciones. Ahora, cuando el sistema de partidos se debilita mucho o prácticamente colapsa, entonces se crean vacíos que tienen que ser llenados por alguien. Generalmente estos vacíos van a ser llenados por líderes, o sea, por personajes, figuras que emergen y logran a través de determinados mensajes concitar el apoyo de un amplio segmento del electorado. A veces vienen de organizaciones de la sociedad civil, o a veces vienen de un movimiento social, o a veces vienen de un programa de televisión. O sea, pueden venir de muchos lugares, o militar, pueden venir de muchos lugares, pero nunca las organizaciones de la sociedad civil pueden reemplazar a los partidos políticos, ni tampoco ir a manejar el Estado. Doña Rosario, saludos. Latinoamérica ha dado un giro, uno diría, raro en cuanto a la escogencia de sus mandatarios. Recientemente en Honduras, aunque la señora Xiomara Castro ya había aspirado a la presidencia de la República en 2 oportunidades, bueno, se alza con el poder, el giro que da El Salvador. ¿Cuál es la lectura que tiene usted? Los partidos tradicionales. Desplaza a los 2 partidos tradicionales, claro, incluyendo al partido de gobierno. ¿Qué lectura tiene usted a ese proceso y a lo que está ocurriendo en El Salvador con el cambio de modelo político que allí se manifiesta? Bueno, el caso de Honduras yo creo que es bastante entendible, porque lo que llega al poder ahora es el celayismo. O sea, si lo ponemos en un contexto amplio,
independientemente de que haya sido electa una mujer. Realmente es la fuerza del celayismo de Celayes que llega a el poder. ¿Cuál es el proceso? Bueno, hubo un golpe de Estado en el 2009, ese gobierno que coyunturalmente en ese momento tomó algunas medidas populistas y como un giro a una supuesta izquierda, aunque él no era de izquierda, pero era buscando apoyos y al darse el golpe de Estado pues viene a gobernar el partido más conservador de los dos que habían. Entonces esa gente ha estado en el poder desde entonces. La situación se ha deteriorado mucho económicamente, han habido escándalos de corrupción, de narcotráfico vinculados con el gobierno, o sea, ha habido un proceso de deterioro del gobierno mismo. Entonces esas fuerzas que fueron desplazadas del poder en el 2009 han logrado ahora ya posicionarse. ¿Por qué surge un tercer partido? Porque ellos se salieron del Partido Liberal, que era uno de los dos partidos dominantes de Honduras. O Correcto. sea, que quien llega ahora al poder es un desprendimiento de uno de los partidos dominantes. No es algo nuevo que se constituyó, sino que viene de un desprendimiento del Partido Liberal. O sea que lo que ha ocurrido en Honduras es totalmente entendible dentro de los procesos políticos más o menos esperables en un país. Lo que sucede es que el gobierno no pudo imponerse otra vez. Entonces, ganó espacio este sector que había sido desplazado del poder a través de ese golpe de Estado en el 2009. En el caso de El Salvador... En El Salvador es otra situación. En el caso de El Salvador... porque no sabemos para dónde va Honduras, todavía no sabemos, pero el fenómeno usted lo concluyó muy bien y nos trae recuerdo de República Dominicana, doctora, porque aquí hay un gobierno, un partido en el gobierno que realmente también es un desprendimiento. Pero en el caso de El Salvador comparto y ojalá podamos contar con su explicación de su análisis, es una situación distinta. Adelante, doctor. Sí, en el caso de El Salvador sí es distinto. En el caso de El Salvador lo que hay es un liderazgo personalista, carismático, que juega constantemente a consolidar su poder a través de medidas que toma que Bukele calcula va a tener un apoyo popular. Y lo tiene. Es una especie de presidencia plebiscitaria. O sea, donde no hay una estructura partidaria importante. Quizás podríamos, yo no quiero, voy a hacer la comparación, pero hay que tener cautela. Es un poco parecido a lo que ocurría en Venezuela con Chávez. Lo que pasa es que Chávez viene de los militares. Sí. Entonces, esa situación era diferente, por eso Chávez también en ese momento contaba con mucho petróleo y demás. O sea, no es que la situación sea exactamente igual, pero en términos del comportamiento de la figura presidencial, sí hay paralelismos. O sea, son presidencias plebiscitarias que buscan constantemente la aprobación de la sociedad a partir de medidas que considera van a tener ese apoyo. Donde no hay una estructura partidaria fuerte, no hay una articulación de los partidos. En El Salvador prácticamente colapsó el sistema de partidos. Entonces, cuando eso ocurre, quien llena el espacio es alguna figura. Como yo decía anteriormente, ¿de dónde viene esa figura? Depende del país, puede venir de distintos lugares. Pero en el caso de El Salvador vino de una figura política, porque él era alcalde. O sea, no fue de un segmento externo a la política, sino que él era alcalde. Pero ese es el tipo de política que él está implementando. Es el riesgo que eso tiene es que ese tipo de liderazgo busca reafirmarse constantemente, reducir la competitividad política, porque ya no hay ni siquiera fuertes organizaciones partidarias. Entonces, en El Salvador hay que ver si eventualmente se da una recomposición del sistema partidario o si Bukele logra permanecer en el poder mucho tiempo usando diversos recursos. Doctora, traigamos ese fenómeno aquí. En el caso de República Dominicana, la organización de partidos políticos, el Foro de Partidos Políticos FOPREDON,
que está dirigiendo el buen amigo José Fran Peñaguaba, ha tomado como bandera la consigna de que está en peligro la democracia y que hay una conspiración, que hay un proceso contra los partidos políticos como instituciones de la democracia, y que la sociedad civil trata de imponerse y ha encontrado respaldo, dice él, en el gobierno ese ejercicio. Inclusive se sienten hasta desplazados muchos aliados de este mismo gobierno. ¿Están tan deteriorados los partidos políticos en República Dominicana que pudiera un sector organizado de la sociedad civil en algún momento desplazarlos? Bueno, como yo dije anteriormente, la sociedad civil no desplaza a los partidos políticos. Los partidos políticos se desplazan ellos mismos. Si los partidos políticos pierden la capacidad de concitar el apoyo de la sociedad, si pierden la capacidad de gobernar con efectividad y eficacia, entonces se deterioran mucho. Cuando se deterioran mucho, una de las cosas que buscan a veces es sectores que puedan apoyarles. El sistema de partidos en la República Dominicana no ha colapsado, pero está en un momento de mucha debilidad. Entonces, dada esa situación, pues el gobierno o el PRM llegó al poder con un fuerte apoyo social. O sea, incluso digamos, de sectores no PRMistas. Y yo supongo que por eso es que dicen lo que acabas tú de decir, porque no es una estructura partidaria fuerte, no es lo que fue el PRD en su época de gloria, que el PRD era una estructura partidaria sólida. El PRM no lo es, como tampoco lo era el PLD cuando llegó al poder en el año 96. El PLD se consolida como organización partidaria en el poder. El PRM tiene el desafío ahora de ver si se consolida como estructura partidaria en el poder o si no lo logra. Hay que esperar, no tengo la respuesta, pero haciendo la comparación, el PLD llega al poder cuando el reformismo iba en decadencia, porque ya Balaguer estaba muy viejo, y además de que habían sectores de poder que ya querían sacar a Balaguer, de ahí que se hiciera la reforma del 94, la reforma constitucional que impedía que Balaguer se repostulara y que se había pactado solo 2 años, del 94 al 96 por la disputa del fraude electoral en el 94. Entonces ya Balaguer no podía repostularse, iba solo 2 años, se hace esa reforma constitucional. Entonces, con un reformismo ya, digamos, que comenzaba a decaer, y un PRD que estaba ascendiendo, porque había quedado muy mal después de la derrota del 86, entonces es que con el apoyo de Balaguer el PLD llega al poder, pero era un partido débil. Como dije, es un partido que entonces luego, sobre todo cuando vuelve en el 2004, ahí se consolida en el poder. Vamos a ver si el PRM se consolida en el poder o no. Es algo que tenemos que observar. Doctora, aunque usted dice que los políticos se desplazan a sí mismos, los que participamos activamente de la actividad política, no como espectadores, sino activamos por organizaciones y tenemos intereses en fortalecer organizaciones y consolidarlas para ir al poder, vemos un ataque sistemático y permanente de una gran parte de la sociedad civil hacia los partidos políticos. Uno entiende que hay una intención marcada de desacreditar a los actores y a los partidos políticos para ellos ocupar ese espacio. Se está viviendo ahora mismo en el Congreso con el ataque a que está sometido el Congreso de la República. Exactamente. Sí, pero lo que sí es cierto. O sea, cuando la sociedad se percibe una ineficacia gubernamental, entonces puede aumentar estos tiempos más, donde la gente tiene
Twitter, tienes redes sociales, o sea, es más fácil hoy en día que hace 50 años. Pero de todas maneras, la posibilidad de que eso ocurra está muy vinculado a cómo se desenvuelven los partidos políticos en las estructuras estatales, sea Congreso, Ejecutivo. Entonces, yo diría que el desafío lo tienen los partidos. Los partidos en la República Dominicana los partidos en la República Dominicana tienen que reformarse en términos ideológicos, tienen que reformarse en términos organizativos, tienen que reformarse en términos de su liderazgo. O sea, los partidos políticos dominicanos realmente están dando más de lo que era esperable. Doctora, en ese punto, doctora, compartimos el concepto que usted esboza de cómo tienen que reaccionar los partidos políticos para sobrevivir a la actual situación. Sí, pues tiene que haber un mensaje. Ahora, doctora, el escenario local, donde están convocados a un diálogo nacional, luego están convocados a otra comisión presidencial de consultoría y están participando todos los partidos políticos como si estuvieran en un corralito al que los ha llevado el gobierno, ¿no los pone en peligro? ¿No pone en peligro el desarrollo mismo autónomo de esas instituciones partidarias? Bueno, hay momentos de dificultad donde es perfectamente normal que un gobierno llame a diálogos con los partidos de oposición. Eso no tiene nada de malo. Ahora bien, la función primordial de los partidos políticos, del que está en el gobierno, es gobernar lo mejor que pueda. Y de los que están en la oposición es ser vigilantes de la actuación del que está en el poder. De eso se trata la política. O sea, la política no se trata de que tú vas a tener a todo el mundo, como dices, en un corralito, porque eso no se va a aguantar, porque la razón de ser de los partidos es competir por llegar al poder. Doctora, claro, partiendo de este análisis situacional, coyuntural, podríamos llamarlo, que están viviendo los partidos políticos y la sociedad en sentido general, yo tengo una pregunta para usted. Al Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué lo sacó del poder? Uno, el cansancio de los 16 años, la división o el Partido Revolucionario Moderno con las propuestas que le hizo la sociedad. ¿Cuál de los tres? Yo escribí un artículo después de las elecciones donde indicaba varias razones. Mira, para que no lee mucho a usted y se le olvidan algunas, doctora. Hasta mí que porque usted es una verdadera politóloga a seguir en este país. Gracias. Es un punto de referencia importantísimo. Realmente yo señalaba varias razones en ese artículo. Yo pienso, voy a tratar de recordarlo, seguro que se me van a quedar cosas, pero yo pienso que fue una conjunción de factores. El PLD, y eso es cierto, durante los gobiernos del PLD hubo un proceso de alto crecimiento económico, entonces la clase media se expandió, pero el PLD se fue quedando rezagado en dar respuesta a nuevas demandas que surgían de esa clase media, que ya no era solo de dame estabilidad económica o dame bienestar económico, sino que esa clase media, específicamente la clase media urbana, pedía otras cosas. Pedía mayor transparencia, menos corrupción, etcétera. Entonces, eso fue, digamos, socavando los apoyos, porque el PLD llega al poder con un amplio apoyo de la clase media en el 2004. Así es. Porque estaba desencantada con el gobierno del PRD, que salió en el 2004. Entonces, con un apoyo de la clase media, llega al poder. El PLD luego, en esos 16 años, expande esa clase media porque es un periodo de crecimiento económico y estabilidad macroeconómica. Esa clase media demandaba del PLD cosas que el gobierno no pudo dar. A eso hay que agregar también conflictos que se daban a nivel internacional, el caso de Odebrecht, el caso de la apertura con China, que le gestaron también problemas al gobierno. El empresariado captó esa situación y entonces fue virando sus apoyos
Ahí se produce también la división del PLD, en donde un grupo sale y se convierte en un beligerante opositor del PLD. O sea, todos esos factores se unen y claro, lo que ocurrió en las elecciones municipales. Yo pienso que el factor detonante, como la gota que rebosó la copa, fue lo que ocurrió en las elecciones municipales con el sistema electrónico de votación y la suspensión de las elecciones. Ya después de ese evento, que no sabemos qué fue lo que pasó exactamente, según la OEA fue un desperfecto técnico, no lo sé. Pero ese evento, independientemente de su causa, ya marcó un proceso irreversible. Claro, aquí hubo un golpe de Estado, el PLD no se ha enterado. Doctora, César Cabrera tiene una pregunta finalmente para usted. Yo le quería hacer una pregunta internacional, pero me voy a quedar en lo local. Usted escribió un artículo hace unos días donde decía que Leonel se quedó sin pito y sin flauta. Explíquenos eso. ¿Cuál es el pito y cuál es la flauta, doctora? Saber. Bueno, yo puse podría quedarse. No me dejen el verbo podría. Sí, es que tienen que aprender a leer también. Gracias, profesora. Ajá, el título fue que Leonel... César y Virgilio? Sí. No. ¿Perdón? Sí, adelante, doctora. Adelante. Pues sí, yo puse que podría quedarse sin pito y sin flauta por lo siguiente. Leonel Fernández se fue del PLD, lo cual a mi juicio fue una decisión torpe, porque él cuando sale, ya en un momento muy cercano de las elecciones, era poco tiempo para él armar un proyecto político fuerte, pero sobre todo porque si él hubiera pensado tranquilamente que si el PLD perdía, él hubiese jugado un papel fundamental posterior a las elecciones. Con Danilo Almagro. Entonces, no. Si el PLD perdía, Leonel Fernández adentro del PLD, él hubiese jugado un papel sumamente importante dentro del PLD. Y si el PLD ganaba, acuérdense, estamos hablando de octubre de 2019, y si el PLD ganaba, él podía pensar con más calma lo que iba a hacer. Pero él tomó una decisión muy rápida. Entonces, tomada esa posición, él se fue del PLD. O sea que ya él abandonó el barco donde él había navegado durante toda su vida adulta, política. Así es. Ahí se queda sin el pito, doctora. ¿Y la flauta? Ese es el pito, vamos a decir. Es la opinión de la doctora, no necesariamente la realidad. ¿Puedo hablar yo? Sí, vamos a permitirle terminar, Virginia. Esa es la forma, o sea, yo estoy diciendo que él se fue del PLD, eso no me lo estoy inventando yo. No, es una realidad. Pero hay otra realidad, doctora, con el debido respeto que ustedes conocen, que en 6 meses él formó un partido que ya es mayoritario y que cada día crece. Pero ella explicó la teoría de por qué se quedó sin el pito. Vamos a escuchar por qué se quedó sin el pito. Dijo que podría. Sí, perfecto. Adelante, doctora. Entonces, el hecho, para no entrar en la interpretación, el hecho es que él se va del PLD. O sea, ya abandona ese espacio para formar un partido, es cierto, para formar un partido. En el contexto de las elecciones del 2020, desde ese partido establece una alianza con el PRM y con otros partidos pequeños, mediante la cual él coloca gente suya para que ganara posiciones legislativas. Porque ya eran elecciones legislativas fundamentalmente, y algunas municipales también. Entonces, ganan gente de Leonel, digamos, o de la Fuerza del Pueblo, ganan posiciones legislativas y municipales primero, luego legislativas, ¿verdad? Con ese acuerdo con el PRM. ¿Qué es lo que ocurre ahora? El PRM necesita consolidarse como partido. El PRM tiene mucha gente esperando turno. El PRM desde el gobierno es más fuerte que lo que era en la oposición. El PRM a fines del 2019 todavía no tenía claro si podía ganar o no. O sea, había mucha incertidumbre e hizo concesiones de darle candidaturas a personas que no eran del PRM, que eran de distintos partidos o de ningún partido, lo que fuera. Entonces, entrega muchas candidaturas en su contexto, digamos, de debilidad.
¿Qué pasa? Ya el PRM es gobierno, el PRM tiene ahora recursos, el PRM tiene ahora poder, el PRM, aunque va a desear que lo apoye todo el que pueda, porque el PRM va a buscar eso, pero como quiera, al no poder accesar ahora a apoyos del PRM, Leonel Fernández, o a acuerdos con él o con aliados que él tenía, pierde la flauta. Una pregunta le puedo hacer. Bueno, él no, es que el PRM gratuitamente no va a ceder ya candidaturas. Entonces, ¿qué tipo de alianza podría ser la Fuerza del Pueblo ahora con el PRM para las elecciones del 2024? Se supone que Leonel Fernández quiere volver a la presidencia y él no tiene 35 años ni 40, o sea que su horizonte no es tan largo. Entonces, cada vez que pierde 4 años sería un problema. Entonces, en ese contexto es que si Leonel Fernández es candidato presidencial, su opositor no es solo el PLD, su opositor es el PRM también. Entonces, él tendría que, para avanzar políticamente en una campaña electoral, enfrentar el gobierno. O sea, no hay de otra. Para finalmente, doctora, y muy breve, a Virgilio Félix le tiene una preguntita. Profesora y colega, según su visión, yo respeto mucho su visión porque es muy acertada. Según su visión al futuro, según lo que usted ve ahora, la fotografía del momento, ¿habría espacio en los próximos años para que hubiera algún cambio de tendencia política, algún cambio de gobierno con referente a partidos, según lo que usted está viendo ahora mismo, la gestión del presidente Luis Abinader? Y ella... Pero adelante, doctora, adelante, doctora. Perdón, no sé si entendí bien la pregunta. ¿Me la repite, por favor? ¿Qué usted vislumbra para el futuro, según lo que usted ve ahora mismo del PRM? ¿Se quedaría el PRM si las elecciones fueran hoy? ¿Se quedaría el PRM en el gobierno? Esa es mi pregunta. Bueno, si las elecciones fueran hoy, sí, el PRM se quedaría en el poder. Si fueran hoy, sí. Hoy. Entonces, hay que ver cómo evolucionan las cosas. Recuerden, en unas elecciones, la mayor posibilidad de ganar la tiene quien está en el poder, excepto si la sociedad percibe que lo ha hecho mal. Si un amplio segmento de la sociedad percibe que quien está en el poder lo ha hecho mal, lo van a desplazar, asumiendo que estamos en una democracia donde la gente vota libremente. ¿Usted cree que lo peor ya pasó, profesora? ¿Lo peor en qué sentido? Pandemia, crisis. Bueno, yo de la pandemia no me atrevo a hablar porque cada día sale una cosa nueva, una variante nueva. Gracias, doctora. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Usted fue muy clara. Además, usted no tiene una bolita mágica para adivinar lo que va a pasar en el futuro. Lo que sí quedó claro y le agradecemos, lo que le agradecemos es que nos aclarara lo del pito y la flauta. Muy claro y contundente, doctora. Bueno, buenas tardes. Gran abrazo, Pedro, profesora. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.